¿Cómo es posible que un accidente casero con una simple guaflera termine creando un imperio multimillonario? A ver, suena chiste, pero es real. Hoy vamos a adentrarnos en una historia fascinante donde los negocios chocan con la cultura pop y, por supuesto, con muchísima controversia. Vamos a ver cómo una pequeña empresa se transformó en un verdadero mito moderno. En esta exploración a fondo de la historia del imperio del sush, vamos a seguir paso a paso este viaje. Y créanme, es una montaña rusa. Pasaron de ser unos rebeldes con muy pocos recursos a convertirse en un gigante cultural que no solo vende ropa deportiva, sino que exporta un estilo de vida a cada rincón del planeta. Para mantenernos súper organizados, dividimos toda esta cronología en 5 partes clave. Primero, el origen del imperio. Luego, la revolución de Jordán. Después, cómo empezaron a vender una filosofía. El golpe de realidad con su lado oscuro. Y finalmente, el activismo y lo que les depara el futuro. Así que arranquemos de una vez con el capítulo 1, el origen del imperio, de vender en el maletero de un auto a crear toda una mitología. Imagínense la escena, año 1964. Tenemos a Phil Knight, que era contador y corredor, y a su intenso entrenador de atletismo, Bill Bowerman. Juntos arman la empresa Blue Ribbon Sports para revender tenis japoneses desde sus autos. Recién en el 71 adopten el nombre de la diosa griega de la victoria. Pero el verdadero momento eureka, sí, ese ocurrió en 1972. Bowerman, obsesionada con el agarre de los zapatos, literal le robó la guaflera a su esposa y le echó caucho líquido encima. Seguramente arruinó el desayuno familiar, sí, pero inventó una suela revolucionaria que cambió las reglas del juego para siempre. Ahora, guárdense este número en la cabeza porque es simplemente increíble. $35. Literalmente, eso fue lo único que le pagaron a un estudiante de diseño llamada Carolyn Davidson por crear el famosísimo logo del swoosh en 1971. $35 por uno de los íconos visuales más valiosos de la historia humana. Aunque bueno, hay que decir que afortunadamente, años después le dieron acciones de la empresa en agradecimiento. Pero esto nos demuestra cómo las decisiones más pequeñas al principio terminaron teniendo un impacto gigantesco. Y hablando de impactos gigantescos, pasemos al capítulo 2. La revolución de Jordan y cómo nació esta locura del coleccionismo. Pónganse en contexto. Estamos en 1984 y la marca estaba perdiendo bastante terreno frente a su rival, Reebok. Su modelo de simplemente vender zapatillas ya no daba para más. Así que hicieron la apuesta de sus vidas por un novato del básquetbol llamado Michael Jordan. Fue un giro estratégico brutal. Pasaron de vender calzado utilitario a, literalmente, vender una religión. Aquí es donde explota de verdad la obsesión moderna por la cultura urbana y el estatus. Y toda esta euforia gira en torno a otra cifra. Esta vez, una multa que paradójicamente cambió todo a su favor. $5,000. Resulta que la NBA tenía reglas de uniforme súper estrictas. Y las famosas Air Jordan 1 las rompían absolutamente todas. Así que la liga multaba a Jordan con $5,000 por cada partido que las usaba. ¿Y qué hizo la empresa? Pagó cada centavo con gusto. Fue una jugada maestra. Agarraron la censura de la liga y la convirtieron en la mejor campaña publicitaria de la historia. Vendían la rebeldía encarnada en unas zapatillas prohibidas. Con todo ese vuelo llegamos al capítulo 3, vendiendo una filosofía. Exacto, just do it. En 1988, la agencia Wieden Plus Kennedy lanzó estas 3 palabras inmortales. Y apoyándose en figuras gigantes de la cultura pop, como el famoso personaje Mars Blackmon de Spike Lee, cambiaron para siempre la forma en que el mundo veía el deporte. El golpe de genialidad aquí fue darse cuenta de que el atletismo ya no tenía que ser un club exclusivo. Ya no vendían ropa, vendían superación personal. Era una idea accesible para todos. No importa quiénes seamos ni nuestra condición física, la promesa es que todos podemos vencer nuestros obstáculos y simplemente hacerlo. Es el poder del marketing moderno en su máxima expresión. Pero, claro, ninguna historia corporativa es perfecta. Llegamos al capítulo 4, el lado oscuro y el altísimo costo que tuvo esa expansión global. Durante los años 90, la realidad les estalló en la cara. Empezaron a surgir protestas fuertísimas a nivel mundial por las terribles condiciones laborales y el uso de mano de obra infantil en sus fábricas subcontratadas en Asia. De un día para otro, la marca más admirada del mundo se convirtió en el rostro de los peores abusos de la globalización corporativa. El ciclo de esta crisis fue durísimo. Primero, las protestas exponen directamente su cadena de suministro ante todo el planeta. Segundo, vemos al fundador Phil Knight enfrentando la peor pesadilla de relaciones públicas imaginable. Y tercero, esta presión monumental los obliga, sin escapatoria, a reformar drásticamente sus estándares globales de transparencia.
Un momento clave que forzó a toda la industria a replantearse cómo vigilan su producción. Ese duro aprendizaje nos lleva directamente al capítulo 5, activismo y el futuro, o más bien, aprender a tomar partido. Para evolucionar, construyeron una estrategia corporativa clarísima: defender a sus atletas estrella a capa y espada. Hablamos de respaldar férreamente a figuras inmensas como Tiger Woods o Serena Williams, no solo en la gloria sino durante sus peores crisis públicas. Eso proyecta una imagen de lealtad inquebrantable que trasciende por mucho un simple patrocinio deportivo. Lo que nos trae al 2018 y a la explosiva campaña con Colin Kaepernick y su frase: cree en algo, incluso si significa sacrificarlo todo. Aquí decidieron insertar a la marca de lleno en una de las conversaciones políticas y de derechos civiles más polarizantes de Estados Unidos sin medias tintas. Y ojo, que esto no fue un accidente, fue una estrategia comercial fríamente calculada. Por el lado de las pérdidas, asumieron el costo masivo de alienar a sectores tradicionales y conservadores. Pero en el apartado de las ganancias, lograron exactamente lo que querían: asegurar la lealtad absoluta de la generación Z. Utilizaron este activismo como un auténtico escudo para asegurar el futuro de la empresa. Entonces, ¿qué sigue ahora? Los próximos campos de batalla para sobrevivir son inmensamente complejos. Todo va a depender de cómo manejen la sostenibilidad ambiental frente a su producción masiva, qué hagan con el gigantesco mercado de reventa digital en su propia aplicación, cómo gestionen el inminente salto hacia el metaverso y, por supuesto, la innovación en calzado cada vez más tecnológico. Todo esto nos deja con una gran y persistente pregunta para reflexionar juntos. Habiendo pasado de una simple waflera quemada en una cocina a ser un coloso cultural que sobrevivió a duras crisis de manufactura y capitalizó el activismo social, ¿logrará este imperio adaptarse en lo suficientemente rápido para sobrevivir a las complejidades del mundo digital y a la emergencia real de la sostenibilidad? Es un desafío absolutamente monumental y créanme, el mundo entero va a estar observando muy de cerca.